Hola mis hermanos y hermanas, gracias por pasar de nuevo a mis redes sociales para ver y escuchar un tema más a favor de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Mis hermanos, pues ya se la saben, voy a estar grabando el audio tal cual como lo voy leyendo y no voy a editarlo. Ya si me equivoco al momento de leer o al hablar, pues ya se quedó ahí, ¿verdad? Y al menos que haya mucho ruido por aquí, pues le pongo pausa y continúo con la lectura. Y poco a poco iré abordando temas del Evangelio para aclarar lo que otros desinforman o mezclan para confundir a las personas que saben poco o nada de nuestra creencia religiosa. En esta semana que he estado un poco más activo en las redes sociales, mis hermanos, ya que las había dejado por cuestiones laborales, he notado que algunos tildan, o sea que llaman a la iglesia como secta. Antes de continuar con la grabación de este video, quiero decirte que si estás acostumbrada a videos de 1 minuto y te aburren los videos con información importante para la defensa de la iglesia, posiblemente este video no sea para ti. Así que gracias por pasar un momento. Muchas gracias, en verdad. Gracias por el apoyo. Pero es importante que puedan ver el video y pues obtener la información. Mis hermanos y hermanas, ¿realmente la Iglesia de Jesucristo es una secta? ¿Será una secta? Ok, vamos a ver la definición de la IA que nos da sobre la palabra secta. Ok, dice que es un grupo organizado, generalmente minoritario y cerrado, que se separa de una tradición religiosa mayoritaria, caracterizado por tener un líder carismático, dogmas estrictos, estructuras totalitarias y frecuentemente prácticas de manipulación. Y la definición que nos da Wikipedia es la siguiente: una secta es el conjunto de seguidores de una doctrina ideológica o religiosa concreta, que representa una sección o un sector desprendido de un conjunto más amplio, o bien que se ha cortado, separado, desgajado. En todos los casos, la palabra secta tiene una connotación, o sea, significado de división o ruptura. El término se usaba originalmente solo para aludir a partidos o comunidades de personas con afinidades comunes, ideológicas, sociales, culturales, religiosas, políticas, esotéricas, etc., que a través de sus enseñanzas o ritos se diferenciaban de otros grupos sociales. ¿Y qué nos dice la definición de la REA? ¿De la Real Academia? Ok, secta. Nos dice que es un conjunto de seguidores de una parcialidad religiosa o ideológica. Algunas sectas gnósticas creían en la reencarnación. Conjunto de seguidores de una doctrina religiosa que suele agruparse en torno a un líder carismático y mantenerse aislado de influencias externas. Esas son las definiciones que encontramos sobre la palabra secta. Ahora bien, mis hermanos, teniendo claro la definición de la palabra secta, viene a mi mente la siguiente pregunta: ¿los que se alejan de la iglesia y atacan a la misma serán una secta? Puesto que ellos se juntan en grupos pequeños, ya sea en persona o en las redes sociales. Ellos se han desprendido de la iglesia, alejado, separado, cortado lazos con familia, amigos y creencia religiosa. También son adoctrinados por otros para saber qué decir o atacar a la iglesia. Siempre habrá un líder que los dirija y tienen sus propios códigos para saber qué decir, a quién atacar y cuándo llegar en grupo. Lo he visto, mis hermanos, en los directos o en los lives de Facebook, lo he visto en TikTok y muy poco lo he visto en YouTube. Son parciales, pues ellos dicen que hasta ahí o hasta aquí Dios puede revelar. Y creen o piensan que su manera es la mejor para corregir la doctrina y líderes de la iglesia. Creen o piensan que son moralmente correctos, etc. Y sí, mis hermanos, abro paréntesis, sí he visto mucho en las redes sociales, ahorita que he estado más activo, de que el mismo discurso, como que los entrenan, ¿no? Como que, hey, hoy tenemos reunión a las 6 de la tarde en el grupo de WhatsApp y les vamos a enseñar lo que tienen que decir para que multipliquen esto. Y he visto cuentas y más cuentas falsas y sacan una, sacan la otra y todas diciendo lo mismo, como periquitos, ¿no? Entonces, pues, como que el perfil sí encaja, ¿no? De secta. Se me hace más una secta que nosotros como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Bueno, en fin,
Creo que podríamos decir más sobre el asunto, pero volviendo al tema, ¿la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es una secta? La respuesta es no. Así de sencillo, la respuesta es no. La Iglesia sostiene que es la Iglesia restaurada de Jesucristo en esta última dispensación. Por lo tanto, no se separó de un grupo religioso. Tampoco somos protestantes. A pesar de que José Smith y su familia asistían a iglesias, tenían poco o mucho conocimiento de Dios. Esto llevó a José Smith a tener su visión donde vio a Dios el Padre y a Jesucristo nuestro Salvador. Eso lo podemos leer en José Smith Historia en 1:17. Esta visión llevó a realizar el cumplimiento de la profecía de Daniel en el capítulo 2, verso 44, que dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será dejado el reino a otro pueblo. Despedazará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, también conocidos como mormones, creemos que el reino del que profetizó Daniel está en la tierra hoy y es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Aunque algunas personas equivocadamente piensen que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es una secta, no lo es. De hecho, es una confesión religiosa cristiana que ha ayudado a millones de personas a acercarse más a su Salvador, Jesucristo. Después de la muerte de los apóstoles de Cristo, muchos aspectos importantes del Evangelio de Jesucristo se malinterpretaron, se desvanecieron o se alteraron. Sin los profetas vivientes y la autoridad original dada por Jesucristo, la verdadera Iglesia de Jesucristo dejó de existir. Durante ese tiempo, al que a veces se le llama la gran apostasía, muchas personas buscaron un verdadero entendimiento del Evangelio de Jesucristo, pero no pudieron hallar, o sea, encontrar la sana doctrina. Esto fue profetizado, que la verdad y la doctrina de Cristo se perdería. Leamos algunas escrituras, mis hermanos. Ok, vamos a leer Isaías capítulo 24, el verso 4 y 5, que nos dice: y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, cambiaron la ordenanza, quebrantaron el convenio sempiterno. Creo que me pasé uno. Dice: la tierra se lamentó, se marchitó, languideció, se marchitó el mundo, languidecieron los pueblos altivos de la tierra. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, cambiaron la ordenanza, quebrantaron el convenio sempiterno. Más claro ni el agua. Para los que no saben qué es la palabra languidecer, quiere decir perder el espíritu, el vigor, la fuerza o la energía. Ahora leamos lo que dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, el verso 1 al 5. Dice lo siguiente: pero os rogamos, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestro recogimiento con Él, que no cambiéis fácilmente vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. No os engañe nadie de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o lo que se adora, tanto que se sientan en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Mis queridos hermanos y hermanas, como bien pudimos leer, la pérdida de la verdad o del Evangelio fue predicho. Los hombres cambiarían las ordenanzas, quebrantarían el sempiterno convenio, pero nuestro Padre Celestial no nos dejaría así en la oscuridad. Leemos en Hechos en el capítulo 3, en los versos del 20 al 21, lo siguiente: y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es menester que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Mis hermanos, esto último ya se ha cumplido parcialmente con la visita del Padre Celestial y Jesucristo a José Smith en la arboleda sagrada. Jesús le dijo a José que no se uniera a ninguna de las iglesias, porque todas estaban en error, y con sus labios me honran, pero su corazón lejos está de mí. Enseñan como doctrinas los mandamientos de los hombres, teniendo apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ella.
Debido a este acontecimiento, hoy gozamos de profetas y apóstoles y toda la organización que existió en la iglesia que organizó nuestro Salvador cuando Él estuvo en la tierra. Tenemos la autoridad para actuar en su nombre, para predicar y ministrar las ordenanzas salvadoras para que sean reconocidas en los cielos y en la tierra, mientras continúa la restauración del Evangelio. Llegando a este punto, mis hermanos, he visto que algunas personas dicen que la iglesia, o sea, la doctrina, el Evangelio, les priva de su albedrío, que los obligan a pagar el diezmo, que los templos son exclusivos de los miembros de la iglesia, que no leemos la Biblia, se burlan de las ordenanzas que se hacen en los templos y, como se ha dicho durante el video, nos tildan de ser una secta. Mis queridos hermanos y hermanas, cuando usted va a su trabajo, se encuentra que en él hay normas de vestir y de calzado. Hay normas para checar su acceso y salida del mismo. Hay reglas para recibir sus bonos de puntualidad. Hay reglas para la hora de comida, para usar los baños. Tiene que cumplir con metas o estándares puestos por su jefe o lo que la gerencia les pida. Hay castigos o penalidades si usted falta un día o si usted se pelea con alguien del trabajo o daña alguna herramienta por descuido o por hacer caso omiso a las indicaciones que se le dieron antes de iniciar a trabajar. Y todo esto es con la finalidad de que después de su trabajo, usted pueda recibir el pago por su esfuerzo. Pasa lo mismo en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hay mandamientos, hay normas y ordenanzas que ayudan al ser humano a ser mejor cada día, pero si falla, quedará sujeto o sujeta a las normas de la Iglesia. Y en estos lugares, usted tiene el albedrío. Nadie le obliga a ir a la iglesia o a trabajar, pero usted entendió el por qué es necesario, ya que sin trabajo y salario no puede sostener a su familia y pagar sus deudas. Cuando entendemos el por qué es necesario obedecer la ley de castidad, el pagar el diezmo, el ayunar, el mantenerse limpios para un día ir al Santo Templo y hacer convenios por tiempo y eternidad, es más fácil aceptar la voluntad de nuestro Padre Celestial. Cuando comprendemos que existió una apostasía y una restauración, es más fácil aceptar que no estamos aquí por casualidad, que nuestro propósito es regresar como seres resucitados y ser coherederos con el Padre Celestial y Jesucristo, pues somos hijos de Él, pues hemos nacido con el potencial divino. Mis queridos hermanos, a pesar de saber todo esto que les comento, aún hay quienes quieren disfrutar de los beneficios sin querer pagar el precio. Quieren las bendiciones del Evangelio, pero viviendo las cosas del mundo. Y así es, mis hermanos. Hay quienes, ¿sabes qué? Pues voy a quebrar la palabra de sabiduría, ¿no? Voy a tomar licor, voy a drogarme, o voy a quebrantar la ley de castidad, voy a tener relaciones fuera del matrimonio o antes del matrimonio. Y no, pues voy allá a la iglesia y pues no voy a decir nada hasta que me descubran, o cuando voy y confieso, pues obviamente quedo sujeto a las normas, a las leyes de la iglesia. Ay, no, los líderes son bien malos y me tienen suspendido. O sea, hay que saber reconocer cuando uno se equivoca, porque no, es que el diablo me tentó, ¿no? Hay que saber cuando uno se equivoca, actúa, hace uso de su albedrío, y cuando realmente es una tentación. Porque siempre toda la culpa se la echamos a Satanás. No, es que Satanás, no. Tú tienes tu albedrío, tú elegiste y ahora estás sujeto a las consecuencias, ¿sí? Por eso siempre se nos ha dicho que seamos inteligentes, seamos sabios en elegir lo correcto. Y hay otros que adaptan el evangelio a sus vidas, cuando tiene que ser al revés. Tenemos que adaptar nuestras vidas al evangelio y así no vamos a perder nuestro albedrío, nuestra capacidad de elegir. Bueno, ahora bien, regresando al tema del albedrío. A ver, permítame, creo que ya me perdí. Ok, aquí voy. Me había adelantado. Ok, mis hermanos, les había comentado que tenemos el potencial divino, ¿verdad? Ok, leemos en Salmos capítulo 82, versos 6 y 7 lo siguiente. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes
caeréis. Está muy claro. Vosotros sois dioses, somos hijos de Dios, tenemos el potencial de llegar a ser dioses. Hermanos, pondré un ejemplo algo burdo, o sea, tosco, a ver si nos entendemos. Cuando sus hijos salen de casa y después regresan, ¿ellos siguen siendo sus hijos? ¿Ellos regresan siendo humanos u otra especie? Si usted fuera de la realeza, ¿acaso ellos no serían parte de la misma realeza? ¿Y acaso ellos no gozarían de los mismos privilegios como la comida, luz, agua y toda cosa material y conocimiento que usted tendría a su disposición? Esto es lo mismo que nos espera cuando regresemos a la presencia del Padre Celestial. Seremos coherederos, disfrutaremos de todo lo que Él tiene, con derechos y obligaciones. Porque esto es un ciclo. Esto es un ciclo. Claro que tenemos derechos a todo lo que el Padre tiene. Si decimos que vamos a regresar a su presencia, no creo que el Señor nomás va a tener ahí un ladito sin hacer nada. Y que tampoco vayamos a disfrutar de lo que Él ya tiene preparado para nosotros. Es por lógica. Obviamente que los que no creen pues van a decir, no, pero es que es esto, hermanos. Seremos coherederos. Todo lo que el Padre tiene, también lo tendremos nosotros si llegamos a su presencia. Recuerden, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, quien has enviado. Es conocerle, vivir con Él. Ya, muchos de nosotros ya conocemos la doctrina de la iglesia, creemos que hay 3 grados de gloria, mismo la Biblia lo dice, la gloria de la estrella, la luna, etcétera, ¿verdad? Y según nuestros actos, lo que hayamos escogido, seremos recompensados. Recuerden que el Señor le da a los hombres según sus deseos, para vida o para muerte. Ok, ahora sí, mis hermanos. Ahora bien, regresando al tema del albedrío, el presidente Brigham Young, al referirse al albedrío del hombre, enseñó lo siguiente: esta es una ley que ha existido desde las eternidades y seguirá existiendo aún a través de todas las eternidades venideras. Todo ser inteligente debe tener el poder de elegir. Este albedrío, cita el presidente Wilford Woodruff, ha sido siempre la herencia del hombre bajo las normas y el gobierno de Dios. Lo tuvo en el cielo de los cielos aún antes de que el mundo fuese, y el Señor no quiso quitarlo, y lo defendió ante la amenaza de Lucifer y de aquellos que estaban de parte de él. Es en virtud de este albedrío que tanto ustedes como yo y todo el género humano somos hechos seres responsables. Sí, responsables del curso que seguimos, de la clase de vida que vivimos y de las obras que ejecutamos. Somos los únicos responsables, mis hermanos. Nadie más. Así, aquellos que atacan a la iglesia son responsables de sus actos. Así, los que defendemos la iglesia somos responsables de nuestros actos. La diferencia es que uno está sembrando para vida y el otro para muerte. Porque las escrituras son claras. A pesar de que en los últimos días va a haber persecución hacia los santos, hacia los miembros de la iglesia, la victoria final es de nuestro Padre Celestial y Jesucristo. Está profetizado. Ahorita aquellos que están haciendo maldad, aquellos que pertenecen a la iglesia del diablo, y ya lo vimos en el video pasado, en otros 2 videos, aquellos que obran maldad con pleno conocimiento, etcétera, y que no es específicamente una iglesia, sino es todo el reino, pertenezcan o no a una iglesia o tengan una fe, pues ellos están obrando. Ellos están sembrando para sí y se les permite obrar. Y a pesar de que ellos ahorita estén riendo y juntándose con otro grupito diciendo, mira, fuimos y atacamos a tal lugar, porque me ha tocado escuchar en directos, ¿no? Que sí, que nos juntamos y fuimos a tirarle hate a tal página o tal directo, ¿no? O creamos documentos falsos. Me ha tocado. Ahorita ellos van a reír, pero eso está profetizado, que por eso a Satanás se le está dando poder para zarandearnos, ¿sí? Para probarnos, para ver quién es tibio, quién toma su posición del lado de Dios y quién
del lado de Satanás. Para eso es. Por eso el trigo y la cizaña tienen que crecer juntos. Pero tenemos que estar preparados, tenemos que leer las Escrituras. Escudriñar las Escrituras porque parece que en ellas está la vida eterna. El consejo no es nada más al ahí se va, sino es que cuando nosotros estudiamos, pues podemos discernir de dónde vienen las cosas, de dónde vienen los ataques. Mi querido hermano y hermana que te vas a bautizar, que ya te has bautizado, y hermanos que ya tienen tiempo en el Evangelio, en todo su proceso a nadie se le ha obligado. Ustedes y yo hemos ejercido nuestro albedrío. Hemos tomado nuestras decisiones, las cuales traen consecuencias eternas en nosotros y familia. Hemos aceptado ser bautizados, tomar sobre nosotros el nombre de Cristo y seguirle siempre. He visto en lives o videos cortitos que dicen, no, es que a mí me obligaron, es que a mí me llegaron y me dijeron. No. Toda persona tiene la capacidad de razonar y pensar. Se le presenta el mensaje y en ese momento el Espíritu les confirma y toman su decisión de ser bautizados. Nada de que me manipularon, nada. Las cosas son claras, sencillas y directas. No hay manipulación. O sea, la persona, creo que todo ser pensante es capaz de distinguir cuando es manipulación, y si no te sientas a gusto, pues no aceptas. Hay muchas personas que no han aceptado bautizarse y se les respeta. Pero hay otras personas que tienen necesidad de escuchar del Salvador, y otras personas están preparadas y entienden perfectamente lo que se les está pidiendo: ser miembros de la iglesia, tomar un bautismo, seguir el ejemplo de Jesucristo bajando las aguas, y lo aceptan y lo hacen. Pero no se les puso algo en la cabeza ni nada, ¿me explico? Como otras personas hacen contenido y van repitiendo como periquitos de que fueron obligados. No, aquí cada quien hace nuevamente uso de su albedrío. Mis hermanos, para que el Señor nos juzgue en justicia es necesario que seamos capaces de pensar, de razonar y de elegir. Debemos comprender lo que estamos haciendo y reconocer la diferencia que existe entre lo bueno y lo malo. Si una persona es demasiado joven o por otra razón no puede entender estas diferencias, no podrá ser juzgado de igual forma que aquellos que sí las entienden. A fin de poder usar nuestro albedrío, debemos tener elecciones que hacer. Si tenemos la capacidad para elegir, pero no hay nada que podamos elegir, no tenemos albedrío. O sea que no podemos elegir a menos que se nos presente una alternativa. El uso más grande de nuestro albedrío consiste en elegir entre lo bueno y lo malo. Es por eso que nuestro Padre Celestial permite que Satanás se oponga a lo bueno. Pero cuando cedemos a las tentaciones de Satanás, limitamos nuestras elecciones. Cada vez que elegimos lo malo, perdemos algo de nuestra libertad. Por otra parte, nuestra libertad aumenta solo cuando elegimos lo correcto. Leemos en 2 Nefi lo siguiente: y a otros los pacificará y los adormecerá con seguridad carnal, de modo que dirán: todo va bien en Sión. Sí, Sión prospera. Todo va bien. Y así el diablo engaña a sus almas y los conduce astutamente al infierno. Y he aquí, a otro los lisonjea y les cuenta que no hay infierno, y les dice: yo no soy el diablo, porque no lo hay. Y así les susurra al oído, hasta que los prende con sus terribles cadenas, de las cuales no hay liberación. Sí, hay de aquel que escucha los preceptos de los hombres y niega el poder de Dios y el don del Espíritu Santo. Sí, hay de aquel que dice: hemos recibido y no necesitamos más. Mis hermanos, les pregunto, ¿se dan cuenta de que hay más personas atacando las cosas de Dios que haciendo contenido en contra del diablo? Se está cumpliendo. Las profecías se están cumpliendo. Cada vez hay más gente atacando. ¿Hay errores? Sí, ha habido errores a través de la historia, y hay hermanos que han cometido errores que ante la ley y ante Dios no pueden ser perdonados, a menos que se arrepientan y paguen por ellos. Lo que yo no concuerdo es de que porque una persona se equivocó, ya meten a todos en una bolsa y dicen: no, es que la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es igual, todos son lo mismo. No, qué falacia, hipocresía, qué falta de moral. Yo no aplaudo cuando hay personas que se equivocan o abusan
o hacen injusto dominio. La doctrina es clara y sencilla, pero se les olvida a veces a las personas de que dentro de la iglesia hay personas imperfectas. La mayoría, nadie es perfecto. La doctrina que se nos ha dado, sí. Y entiendo que a veces hay líderes que no actúan como deberían. Y eso yo no lo aplaudo, mis hermanos, no lo aplaudo. Pero nuevamente están haciendo uso de su albedrío y están cosechando. Vuelvo a decir, el Señor les concede a los hombres según el deseo de su corazón. Y van a tener que pagar. Nada de que ya lo hago aquí en la tierra y no voy a pagar por eso. El Señor está tomando todo en cuenta. Mis hermanos, las bendiciones son reservadas para los que obedecen y son justos. Mis hermanos y hermanas, retomando el ejemplo de las normas de trabajo y los beneficios que se obtienen por trabajar y obedecer, es lo mismo. Nuestro Padre Celestial desea que todos sus hijos puedan recibir las bendiciones del templo, pero para ello debemos prepararnos y obtener una madurez espiritual, la cual nos permita comprender que las ordenanzas y convenios que vamos a hacer son de carácter sagrados y eternos. Debemos comprender que es la fe en Jesucristo, el arrepentimiento, el por qué es necesario ser bautizados, que es el poder recibir al Espíritu Santo, el cuidar nuestro cuerpo, la importancia de la ley de castidad, ser probados en la ley del diezmo para sostener el reino de nuestro Padre Celestial y más. Todo esto nos preparará para entrar al templo en el momento que el obispo juzgue prudente. He visto también a mucha gente decir, y así abro paréntesis rápido, no, que el diezmo, que no sé qué, que nos obligan a pagar el diezmo. No, nadie te obliga, tú hiciste un compromiso. Antes de bautizarte se te enseñó, se te explicó, y mientras estuviste activo, mientras estuviste en la iglesia, nadie te obligó. Tú entendías que tenías que dar el 10%, que es un mandamiento para sostener el reino de Dios, la obra, en las cuales disfrutaste de buenas sillas, de luz, aire acondicionado, de un buen edificio, etcétera. ¿Sí? Himnarios, libros de Mormón gratis. Con ese 10% se paga la misión y otras actividades más que hace la iglesia. He escuchado a gente, abro paréntesis otra vez o sigo en el mismo, no, es que la iglesia hace mal uso del dinero. Bueno, la iglesia tiene que invertir para cumplir la profecía de Daniel, que este reino jamás será quitado. La iglesia debe tener fuentes, ingresos, con los cuales les permita pagar. Porque hay muchos hermanos que no pagan diezmo. No, es que el diezmo es que me quita el 10%. Pero el diezmo es la prueba de fe. Al menos yo hasta ahorita, y yo pago mi diezmo, posiblemente no tenga riquezas, pero no, durante este tiempo no tengo un hijo en el hospital, no me he accidentado, tengo lo necesario para vivir y me alcanza para darme mis gustitos. El Señor me ha bendecido. Tengo una casa, un techo sobre mi cabeza, una recomendación vigente, el cual puedo hacer la obra por aquellos que ya no están aquí, hacer convenios con mi esposa. Es la prueba de fe y cada quien será probado. Probadme ahora en esto, dice el Señor. Pero si lo vas a dar y si lo diste temblándote la mano y ay no, es que me voy a quedar sin comer, es la prueba. Es la prueba. Pero nuevamente, están haciendo uso de su albedrío. Yo doy testimonio del diezmo. Doy testimonio y la iglesia, si tiene que invertir, inviertan lo que tengan que invertir a fin de sostener el reino de Dios, que jamás será quitado. Y tal vez ahorita nuestra mente humana imperfecta y pequeña no es capaz de visualizar el porqué de las cosas. Por eso les mencionaba al inicio, cuando entendemos el porqué, es más fácil aceptar. Pero muchos ni siquiera se dan el tiempo de decir, hey, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y hay mucha información dentro de la iglesia, bastante información. Muchas respuestas están en los libros de la iglesia. Bueno, mis hermanos, sé que los temas del evangelio suelen ser extensos, es por eso que poco a poco se irán abordando y que en este video no se cubren todos los aspectos a profundidad. Para ir cerrando este tema, leemos lo siguiente. En una ocasión el presidente Kimball
le escribió una carta a un jovencito que estaba luchando con una decisión relacionada con la religión, y él quería estar seguro de que este joven comprendía las decisiones que podía tomar. Esto fue lo que escribió: Querido Juan, la resistencia y los argumentos que esgrimes en contra de las verdades del Evangelio me han causado grave preocupación. Comprendo que no puedo convencerte en contra de tu voluntad. No trataría de forzar tus pensamientos ni siquiera aunque pudiera hacerlo, puesto que el albedrío es la ley básica de Dios y cada uno de nosotros debe asumir la responsabilidad de sus propias acciones. Pero, ciertamente, cada uno de nosotros debe cumplir con su deber de influir para el bien sobre todos aquellos que necesiten alguna ayuda. De igual manera que el presidente Kimball, yo hago este contenido para influenciar en la vida de las personas, para que hagan uso de su albedrío, teniendo la opción de elegir entre aceptar o rechazar el Evangelio. Les recuerdo que su albedrío puede ser restringido al seguir a Satanás, pues se entregan a sus deseos y a la norma de la iglesia. Y es aquí donde muchos no quieren pagar el precio de sus actos, y es más fácil culpar a la iglesia. La iglesia de Jesucristo no es una secta. Sus ordenanzas son y serán de carácter sagrado a pesar de quienes divulgan imágenes, palabras y audios. Las profecías se están cumpliendo. Muchos están apostatando. Las persecuciones hacia la iglesia y sus miembros es real, porque saben que ya han elegido y a algunos ya no les alcanza para arrepentimiento y no podrán obtener la plenitud de gloria de la que eran merecedores al principio. Mis hermanos, gracias por pasar. Gracias por apoyar el contenido, gracias por compartirlo, gracias por dejar comentarios. En verdad deseo ver más comentarios, déjenme sus impresiones, qué opinan sobre los temas y poco a poquito iré abordando más. Pero por el momento, mis hermanos, muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.